compañeros, decidí hacer este video y bueno, y otra serie de videos que voy a estar haciendo para explicarles las diferentes leyes, en este caso Kirchhoff, y aventajar un poco en la velocidad de este curso para poder entrar de lleno ya con electrónica analógica o un poquito de esa parte de los ejercicios que vemos en clase con el profesor y que ustedes puedan entenderlos de una manera más clara, porque todo esto son bases que se necesitan para la resolución de esos circuitos. Este video trata sobre específicamente la ley de las corrientes de Kirchhoff o la ley de intensidad de Kirchhoff. Posteriormente les hablaré sobre la ley de los voltajes de Kirchhoff, que es la segunda ley de Kirchhoff, pero para este video solamente de esta. Y así sucesivamente nos iremos con Thevenin, Norton y bueno, pues yo creo que es suficiente para empezar a comprender los circuitos que se ven en corriente, en electrónica analógica. Así el viernes cuando nos veamos en asesorías ya sea un poquito más rápido, más fluido todos y pues me puedan explicar como si tuvieran algunas dudas acerca del video y qué pasaría si hubiera esto y así. Entonces, pues irla aventajando, ¿no? Ok, ¿qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Básicamente esta ley lo que dice, ley de corrientes o de los nodos, por mucho lo conocen también de los nodos, habla sobre que la sumatoria de las corrientes en un nodo va a ser igual a cero, lo cual podemos traducir a que la sumatoria de las corrientes que entran a ese nodo va a ser igual a las que salen. Por ejemplo, esto tiene que ver con la conservación de la energía, ya que si tenemos un nodo aquí, una rama acá, otra rama acá y otra rama acá, y bueno, una corriente que sale hacia acá, otra que sale hacia acá y una que entra, bueno, la ley dice que la sumatoria de estas corrientes es igual a cero. Si tenemos una que entra, supongámosle 10 amperes, acá tiene que salir 5 por ley y acá otros 5. Entonces, 10 menos 5 es igual a cero. Y lo podemos traducir a esta otra formulita que tenemos acá, que es las corrientes entrantes, en este caso 10, es igual a la sumatoria de las corrientes salientes, 5 y 5. O sea, no hay manera de que la corriente se nos vaya a perder o que vaya a desaparecer por arte de magia, porque pues no es el caso. Existe la ley de la conservación de la materia, ¿no? de las energías. Entonces, por eso es que se decreta esta ley en base a eso. Entonces, para este circuito se nos va a pedir que encontremos las corrientes, porque en cualquier circuito es muy importante encontrar las corrientes y voltajes del circuito para saber qué es lo que está pasando en él. Entonces vamos a hacer un análisis. Se me olvidó poner aquí que son 5 voltios. Y bueno, vamos a recordar la ley de Ohm, que ya se las expliqué en la clase pasada. Perdón chicos, tuve que cortar y es que me equivoqué, dije algo que no era y bueno, para no confundirlos. Ok, recordemos la ley de Ohm, que dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿no? Son directamente proporcionales, pero inversamente a la corriente. Partiendo de esto, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora que tenemos eso y tenemos esto acá que es suma de corrientes, podemos decir que la sumatoria de las corrientes que entran son iguales a los voltajes entre la resistencia de entrada son iguales a la sumatoria de los voltajes entre las resistencias de salida. ¿Sí entienden por qué, no? Porque I es igual a voltaje entre resistencia y pues es una sumatoria, ¿no? A partir de esto ahora sí ya podemos encontrar las corrientes en los nodos. Vamos a ver nuestro circuito. Nuestro circuito se compone por dos nodos. Tenemos el nodo 1 y tenemos el nodo 2, ¿verdad? ¿Por qué este no es nodo? ¿Por qué este no es nodo? ¿Por qué este no es nodo? Bueno, pues porque son unos mismos elementos conectados en serie, ¿no? No hay bifurcaciones de corriente. La corriente sigue esta trayectoria y pues bueno, no se bifurca en ningún momento. Y como estamos hablando de una ley de corrientes, pues la corriente no se bifurca. Cuando llega aquí, sí se bifurca. Una parte va para acá y otra parte sigue para acá.
Entonces tenemos que aquí hay una corriente, llamémosla I sub 1. Aquí hay otra corriente que sale, llamémosla I sub 2, y aquí hay otra corriente que sale I sub 3. ¿Por qué sé que salen y por qué sé que entran? Bueno, recuerden que tenemos nuestra fuente y nuestra fuente de la parte pequeña es negativa y la parte grande es positiva. Esta fuente nos indica un supuesto flujo de corriente. Si seguimos el supuesto flujo de corriente del más al menos, tenemos que, vamos por aquí y vemos cómo esta corriente entra al nodo. Del más, entra, sale, por eso está saliendo del nodo, entra y sale del nodo, se mete a este otro nodo para regresar a tierra, a negativo, y después para la otra corriente de acá tenemos que sale de la fuente, entra a este nodo, sale por acá, y por eso es que estas dos salen y esta entra. Este nodo podemos decir que su voltaje es igual a 0. ¿Por qué? Porque está en la parte negativa del circuito. Aquí ya no hay voltaje. Es como si lo estuviéramos poniendo a tierra. Así, tal cual a tierra. Una vez dicho esto, lo que nosotros necesitamos para encontrar las corrientes, primero es encontrar el voltaje en nuestro nodo 1. Con ese voltaje ahora sí podemos encontrar nuestras corrientes. Entonces empezamos. ¿Qué tenemos para la corriente 1? La corriente 1 dice lo siguiente. Tenemos nuestros 5 volts de entrada menos el voltaje que hay en el nodo 1. ¿Por qué es menos ese voltaje? Porque está entrando. La corriente va en esta dirección y tiene una caída de tensión en estas resistencias, porque estas resistencias provocan una caída de tensión porque son pasivas y absorben, ¿no? Y está entrando al nodo. Entonces, tenemos menos N1. Recuerden esto, sumatoria de voltajes entre resistencia de entrada igual a sumatoria de voltajes entre resistencia de salidas. ¿Qué es esto, no? Más que nada, estamos sacando las corrientes de entrada. Entonces ya tenemos los voltajes arriba entre las resistencias. Ahora, ¿qué tenemos para las resistencias? Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos 10 y 20. Están en serie. Podemos ponerlas como 30 ohms. Esto va a ser igual, por nuestra fórmula, igual a la corriente 2, que tenemos un voltaje en el nodo 1 que está saliendo, es positivo, está saliendo entre la resistencia por esa rama, que son de 10 ohmios. Ahora, más, ¿por qué? Porque es una sumatoria y está saliendo más el voltaje del nodo 1 entre 10 ohmios de la otra rama, de esta rama, la corriente 3. Entonces, esto en pocas palabras es I1, I2 y EI3. ¿Ok? Hasta ahí, todo perfecto, todo fácil, creo, ¿no? Bueno, después de esto, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de simplificar la expresión. ¿Cómo podríamos simplificar nosotros esta ecuación de aquí? Bueno, lo que podemos hacer es aplicar, separar las constantes de las variables, para lo cual yo haría lo siguiente. Pondría 5 entre 30 menos, por el menos de aquí, N1 sobre 30 es igual a N1 sobre 10. Esa no tiene manera de simplificarse porque son una variable con una constante, más N1 sobre 10. Aquí tenemos esto que tenemos aquí, es lo mismo que esto, por las propiedades de las multiplicaciones. Ahora sí, ¿de qué otra manera más podemos simplificar? Bueno, hay que separar las constantes de un lado de la igualdad con las variables del otro lado de la igualdad, por lo que vamos a tener 5 entre 30 es igual a N1 sobre 10 más, el más de ahí, N1 sobre 10. Este está negativo, pasa sumando, más N1 sobre 30
y nos queda la ecuación de esta forma. Ahora, ¿cómo la simplificamos aún más para poder encontrar la incógnita? Utilizamos, bueno, en este caso podríamos utilizar mínimo común múltiplo, que si no se acuerdan cómo sacarlo o cómo se obtiene, bueno, pues se los dejo de tarea. Es algo que se enseñó en álgebra, creo. Y pues bueno, vamos a aplicar el mínimo común múltiplo, que es, para este caso, para el valor de todos estos números, es 30, por lo que vamos a poner el 30 aquí abajo. Y vamos a poner 30 entre 30 es 1, por 5 es 5. Esta, así nos queda simplificada, es igual a 30 entre 10. Perdón, vamos a poner primero el 30 aquí porque es el mínimo común múltiplo. Y ahora sí, empezamos y ponemos 30 entre 10 son 3. Por n1 es igual a 3n1 porque pues es constante por variable. Más 30 entre 10 es 3. Por n1 pues 3n1. Más 30 entre 30 es 1 por n1, pues es simplemente n1. Tenemos esta ecuación. Ahora, como de ambos lados tenemos el mismo denominador, podemos cancelarlo de esta manera y nos queda esta ecuación así. De esta ecuación nos queda la siguiente. 5 es igual a 3n1 más 3n1 más n1. Ahora lo vamos a simplificar más. Hasta encontrar la incógnita tenemos que 3 más 3 son 6 más 1 son 7 veces n1. 7 veces n1. Después tenemos 5 entre 7 es igual a n1. 5 séptimos. Lo cual a decimal vendría a ser por ahí de los 0.714 volts. Encontramos el voltaje de n1 que lo necesitamos para sacar las corrientes. Ahora sí podemos sacar las corrientes. Ok, tenemos I1 es igual a 5 volts menos N1 sobre 30. Que si resolvemos esa ecuación nos queda 5 menos 0.714, porque ya sabemos cuánto vale N1, entre los 30 ohms. Recuerden, voltaje entre resistencia nos da corriente. Y 1 es igual a 0.142 amperes, o lo que viene a ser 142 miliamperes, que se tiene que escribir de esta manera, ¿no? Pues para que quede más entendible. Ahora, I2 es lo mismo, tenemos que es N1 entre 10 ohms, que es N1 dijimos que era 0.714 entre 10 ohms, es igual a 0.0714, lo cual viene a ser igual a 71.4 miliamperes. Y bueno, I3 en este caso es exactamente igual, 0.714 entre 10, lo cual nos viene a traer el mismo resultado. Ahí Dios mío, 71.4 miliamperes. Vamos a ver si se cumple la ley de Kirchhoff y que hicimos bien nuestro trabajo. ¿Cómo sabemos que nuestro circuito está bien o que hicimos el análisis correcto? Ok, dijimos que la sumatoria de las corrientes que salen es igual a la sumatoria de las corrientes que entran. Aquí está. Por lo que I1 está entrando, I2, I3 está saliendo. Entonces, si estas dos salen, las sumamos, 71.4 más 71.4 nos debe dar 142. En este caso nos va a dar un aproximado por los decimales que se utilizaron. Si utilizamos todos los decimales tiene que ser exacto, pero por los decimales que utilizamos nos da un aproximado. Por lo que está correcta, como ya lo había puesto aquí, nuestro análisis. Está correcto nuestro análisis. Y esto es básicamente la ley de Kirchhoff. No es, como vieron, no es nada del otro mundo, nada más es un poquito agarrarle el rollo a este tema
El número de nodos nos indican la cantidad de ecuaciones que vamos a tener que solucionar. En caso que tuviéramos más nodos, pues vamos a tener que solucionar 1, 2, 3, 4 ecuaciones, ir sustituyendo un valor dentro de la otra, o dependiendo de cómo se nos presente el problema. Pero esto es todo por la ley de nodos. Espero haberles ayudado, espero que sí les haya quedado claro, y si no, pues el viernes nos vemos para aclarar las dudas. En el siguiente video les voy a explicar acerca de la ley de voltajes de Kirchhoff. De corrientes ya es todo. Esta es la primera ley de Kirchhoff, y después vamos a ir con la de corriente, con la de voltaje.